Bueno, en esta noche voy, con el favor de Dios, quiero hacer un resumen de este libro de Gálatas. Es tan importante y para dar un resumen, un repaso, para que estén firmes, porque tengo entendido que los legalistas quieren entrar allá también y han destrozado a algunas asambleas, desafortunadamente. Gálatas. Comenzamos en capítulo 1. Perdón. Y podemos ver qué tan fuerte es el apóstol Pablo en contra de la ley entrando en nuestras congregaciones. Porque dice en versículo 8, más si aún nosotros, de capítulo 1, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es la disciplina. Uno está puesto fuera de la asamblea. Y dice versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y no está buscando el favor del hombre, nomás quiere agradar al Señor. Esta enseñanza que él está dándonos es algo tan fuerte que él tenía que repetirlo, que la ley nunca entrará en nuestras congregaciones. Y después se hace hincapié de esto otra vez en capítulo 5, versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces la persona que está perturbando a los hermanos por cambiar el evangelio, dos veces se dice que tiene que ser sacados de la asamblea. Y aquí él repite otra vez que cuando él llega, él va a estar allí para empujar esta disciplina sobre todos que quieren cambiar el evangelio de Cristo, quien quiera que sea. El evangelio de Cristo no es simplemente antes de que recibimos a Cristo, pero el evangelio sigue en nuestras vidas después de que hemos conocido al Señor. Y él hace esto también muy claro cuando llegamos a esta parte. Pero que nada de la ley entra. Usted puede leer todas las predicaciones de los apóstoles. Nunca mencionan la ley. Y esto es nuestro ejemplo. El día de Pentecostés no predicaba la ley. Algunos usan la ley para mostrar que somos pecadores, y yo creo que eso es legítimo porque no están cambiando el evangelio, está enseñando que la ley nos hace necesitar el evangelio, que también Pablo nos enseña aquí en Gálatas. Y él habla de su propio testimonio en versículo 13, cuando él estaba bajo la ley, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y vemos la diferencia en versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces tenemos la ley
y la gracia. Y el gran cambio en la vida del apóstol Pablo, cuando él recibió a la ley, mejor dicho, cuando él recibió al Señor Jesucristo, desechó la ley a totalidad y a totalidad estaba aferrándose a la gracia de Dios. Es el testimonio personal de él, de un extremo de la ley al extremo de la gracia. Y al extremo de la gracia, él nos va a decir que no hay ley, no hay fin de la ley, pero no hay fin de la gracia. ¿Y qué fue el resultado por este cambio en su vida? En versículo 24 de capítulo 1. Y glorificaban a Dios en mí. No estaba tratando de agradecer a los hombres. No estaba buscando la gloria de los hombres. Él estaba buscando la gloria del Señor en su vida. Y por eso glorificaban a Dios en mí, porque estaba complaciendo al Señor Jesucristo y no a los hombres. Entonces el Evangelio no puede ser mezclado con la ley, con legalismos. Si tú eres creyente, tú tienes que hacer esto y lo otro y el otro. Nomás tenemos tres cosas que tenemos que hacer. Tenemos el bautismo, la cena del Señor y el cubrimiento de las cabezas de las hermanas, que incluye que el hombre no cubre su cabeza, porque en el judaísmo los hombres cubrían su cabeza y las mujeres no. En el Nuevo Testamento, el hombre no debe cubrir su cabeza y la mujer debe cubrir su cabeza. Está al revés. Igual como la ley y la gracia están al revés. Tenemos este cambio también en cuanto a la cobertura. Si uno va a una sinagoga, va a ver a las mujeres sin velo. Pero si miramos a los varones, todos tienen su capita arriba, su cubrimiento. En capítulo 2, él habla acerca en versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dado. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Perdón. Entonces la gracia que él fue predicado, que él estaba predicando, fue bien recibido de parte de la asamblea madre, por así decirlo, en Jerusalén. Fue la gracia. En versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Más tarde él dice, él quien quiere persistir en la ley, que va a recibir la sentencia, quien quiera que sea. Y aquí en capítulo 2, versículo 11, vemos a uno de las personas que es quien quiera que sea. ¿Y quién es? El apóstol Pedro. Pero Pablo lo resistió. ¿Por qué? Porque a cualquiera persona, quien quiera que sea, aunque sea el apóstol Pedro, tiene que resistir esta doctrina. En capítulo 1, aunque fuera un ángel de los cielos. En capítulo 2, aunque sea un apóstol. Y en capítulo 5, quien quiera que sea. O sea, aquí en Gálatas no hay ningún lugar
para la ley, para el faricismo, para alguien para aparentarse como superior, como escuchamos en la oración, en humildad. Y esto es lo que Pablo nos trae a nuestra atención en capítulo 6, con mansedumbre, para restaurar al hermano. Entonces, tenemos el gran cambio en la vida de Pablo y también, como él siempre predicaba la gracia, y podía resistir a quien quiera que sea que no quería seguir la gracia y quería entremezclar el judaísmo con la gracia. Y después tenemos este versículo tan grande que deberíamos memorizar en capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también Él nos va a decir más tarde aquí en Gálatas que Él está esperando que Cristo sea formado en los hermanos allí, que la formación de Cristo también entraría en ellos para que ellos podrían ser formados en Cristo. Pero todo es de Él, y cuando Él murió sobre la cruz del Calvario, allí dejó la ley clavada a la cruz. Y allí es donde dejamos la ley, allí sobre esta cruz. Nosotros, ya libres de la ley, morimos con Cristo, somos resucitados con Él, pero la ley quedó lejos allá en la cruz, ya fue terminada allí en la vida preciosa que Cristo dio a favor nuestro. En capítulo 3, vemos que el Evangelio no solamente habla acerca de recibir a Cristo como Salvador personal, y después uno puede poner la ley. Así me dijo un sabatista o adventista, no sé cómo se llaman allá, o ellos del séptimo día. Me dijeron, necesita la fe para recibir al Señor, pero tiene que seguir la ley en obediencia a Él. Bueno, ¿dónde leemos en la palabra de Dios que Cristo nos dice que obedecemos a Él por seguir la ley? Él dice, seguimos a Él por seguir su nueva ley en Juan capítulo 13, la ley del amor. Y siempre en el Nuevo Testamento, cuando habla de la ley, está hablando de la ley del amor, no de la ley de los 10 mandamientos, nomás si lo dice explícitamente. Pero si no, y nomás habla de la ley como en las epístolas de Juan, la ley siempre es la ley del amor. En el Nuevo Testamento desconocemos la ley del Antiguo Testamento como algo para nuestra salvación. Entonces, después de que uno ha recibido a Cristo, ¿qué dice versículo 1? Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, el Evangelio nos enseña que cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, y el Espíritu Santo está guiándonos y estamos siendo obedientes a nuestro Padre Dios,
y estamos formándonos conforme a la persona de Cristo, transformando nuestra vida para ser más y más como Él. Esto es un proceso del Evangelio. Después de que hemos recibido a Cristo, estas buenas nuevas y la vida nueva que hemos recibido es la continuación del Evangelio en nuestra vida. Por eso él dice, no puede recibir a Cristo por la fe y después continuar en las obras, porque en la fe recibimos el perdón de todos nuestros pecados, incluyendo todo lo que podríamos haber hecho en contra de la ley. Entonces no puede comenzar en el Espíritu y después agregar la ley después para manifestar algo especial para Dios, como nos quieren enseñar los zapatistas. No, totalmente comenzamos en la gracia, comenzamos en el Espíritu y continuaremos así a permanencia. Y para mostrar esta permanencia, él pone dos cosas, la promesa a Abraham y la ley de Moisés. La promesa de Abraham es superior a la ley. Es un pacto eterno incondicional. La ley es un pacto condicional. Y hemos leído en Daniel 9, cuando Daniel dice, hemos fracasado, no hemos cumplido la ley. Por esto toda esta miseria y juicio que ha caído sobre nosotros ha sucedido y ya no podemos hacer nada. Pero él piensa de los tiempos antes de la ley. Señor, con su brazo fuerte, como nos sacó de Egipto, ahora sácanos de donde estamos ahora, por así decirlo. Y el ángel viene. Dios escuchó su corazón y después habla de la llegada del Mesías. Ya no habrá ningún sacrificio capaz de restaurar el pueblo de Israel para estar bien con la ley de Dios. Ya estaba totalmente extinguido toda posibilidad. Tenía que esperar un sacrificio especial dado a nosotros por la gracia de Dios, y es allí donde nos indica el día cuando Cristo va a proclamar que Él es Jehová, el día de las ramas. Y allí cae este día profetizada, allí en Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Entonces, comenzando, tenemos que continuar porque la promesa de Abraham continuaba incondicionalmente. La ley siempre fue condicional. Si tú sigues al Señor, recibirá esta recompensa. Si tú no sigues al Señor, no va a recibir esta recompensa. Siempre fue condicional. Y cuando algo es condicional, el hombre siempre falla porque no puede ser santo incondicionalmente en su vida por razones de que el pecado mora en nosotros, que tenemos que batallar en contra de la carne. Entonces, si nosotros entramos en un acuerdo condicional, vamos a perder siempre. Pero Dios nos otorga una bendición, una promesa eterna. Las promesas también nos da la herencia y es el ayo para traernos a nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 23 de capítulo 3, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bajo la ley, uno está confinado.
no puede hacer nada, nomás esperar. La única salida de la ley es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Uno está confinado en la ley, está limitado. Y por esto él habla del niño.